sombras está la verdad, buscando pistas en la oscuridad. No hay barreras que nos puedan frenar, el tiempo corre y no va a esperar. En cada esquina hay algo que contar, historias rotas quieren escapar. La tinta corre, no va a descansar, el pulso late en cada verdad. El horizonte se vuelve a pintar, líneas borrosas que quieren gritar. Nada detiene lo que va a estallar, la búsqueda empieza aquí sin parar. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otra emisión más de esto que es Fuera de Alcance. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, Jorge, ¿cómo andas vos? Bien, todo bien. ¿Qué contamos? Me río por lo que hablamos fuera del aire, pero bueno, es Bueno, un pero tema que vamos- lo vamos a compartir. Pero pará, vamos a contarle a la gente de qué nos reímos. ¿Comentamos? No, el tema fue la asunción, ¿no? El otro día la jura. La jura de muchos legisladores. De muchos legisladores. Hay- Lamentablemente un porcentaje elevado. Sí, que hubo mucha chicana, ¿no? Sí, sí. Chicana que caían de los balcones, de los invitados, propiamente del oficialismo, que por supuesto estaba con el presidente Milei, con su hermana Karina y parte del gabinete, estaban contentos de que habían asumido los nuevos legisladores y de haber sido la primera minoría. Gracias a distintos bloques nuevos que se armaron, los libertarios quedaron con 95 diputados, que en principio son la primera minoría en la Cámara de Diputados de la Nación. Y hubo muchos cruces, desde un Martín Lustó haciendo el número 3, mirándolo a Milei, y todo el mundo supuso que no era la lista 3 del radicalismo, que era otra cosa, de lo que tanto se habló durante la campaña. Exacto. ¿Qué más? No, bueno, después hubo algunos o algunas que en plena jura discutieron, ¿no? También, Sí, o sea, una jurar- invitada que estuvo acá hace poquito. Claro, hace poquito más. Marita Velázquez, ¿no? Con Lemoyne se cruzaron ahí en plena Bueno, pero jura. Lemoyne se puso a un costado de los que juraban y empezó a la izquierda, bueno, obviamente juras interminables, tratando de politizar y buscando el ser silbados para poder después hacer notas. También unas chicanas tremendas. Entonces, Sí, la diputada Lemoyne, la diputada libertaria, por cierto, claro, había un bardeo permanente, sobre todo mujeres con mujeres, Ujú. sobre todo. Sí, sí. Los hombres son un poco más recatados y trataron de jurar y no armar polémica, pero otros, las mujeres fueron protagonistas en ese caso. El que no estuvo medido fue Grabois, ¿no? También, ¿qué dijo Grabois? No, nada, se sonó como diciendo, o sea, hizo así en plena Cámara de Diputados. No sé, ¿y a quién nunca se adjudicó a quién se lo apuntó? Sí, A alguien. A alguien. Fue un mensaje muy directo. Sí, sí, tal cual. Pero, viste, la forma también es un ámbito institucional, no político. Bueno, pero hay que saber que la sociedad, como toda sociedad, va cayendo en estándares de calidad y lo que es la educación, y lo que es la economía, y lo que es el salario, y lo que es todo lo que significa de una Argentina pujante pasamos a ser una Argentina de muy mala educación. Es verdad lo que decís. Y en la política, la política no es exenta a eso. No hay una. No, cuando a mí me hablan de la clase política, no hay una clase política. Podría estar sentado cualquiera que está sentado ahí. De diputado, de diputada, de senadora, de senador. O sea, también hay que entender de que bajó mucho el estandarte de lo que eran los dirigentes. Seguro. Sean seguro. mujeres o sean hombres. Se nivela hacia abajo y eso marca todo, ¿no? Y eso marca todo y ahí te das cuenta. En el momento de una jura, que es un momento que inclusive hay que decirlo, pues no es una cuestión menor, va la familia, están los invitados de la familia que van por lo general, va la mujer o el marido, si es una diputada que está jurando, los hijos que a veces son chiquitos no entienden Tal por qué cual. tanta guerra Tal en un cual. lugar que supuestamente hay que crear consensos. El debate, por supuesto, bienvenido, pero los consensos no los saquemos de lado. En algún momento hay que entender que los consensos son parte de la política y parte de la democracia. Lógico. Lo que hay muchísima desilusión hablando con distintos círculos fuera de lo que es la política y con gente amiga laboral, amigos personales,
con Martín Lustó. ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, O contame. sea, hay un malestar, no sé si malestar o desilusión con el comportamiento de Lustó, porque desde que levantó la mano tímidamente para el aumento, bueno, es como que entró en un nivel el tipo que va como decayendo, ¿viste? Cada vez un poco más. Y el comportamiento del otro día, ¿viste? Ese comportamiento, valga la redundancia, de matón, haciendo tres, intimidando, no es una amenaza, pero sí intimidar a un presidente, sea el que fuere, no importa, pero un comportamiento medio patotero, y está desilusionando a gran parte, inclusive de sus votantes. Posiblemente, fue una persona, un dirigente que estuvo casi cerquísima de ganar casi 2 veces la jefatura de gobierno de la ciudad. Exacto. Es un dirigente, presidente del radicalismo, ha tenido un trabajo en lo que es la universidad de muchísima notoriedad, Sí, sí. y lo que más sabe él de economía, pero es como decís vos, tal vez haya entrado en un declive que, bueno, un efecto como el de Milei, bueno, le saca escena, le sacan a escena no a Lustó, a muchos políticos. Sí, sí. Y esa política, de alguna manera, o la política que se venía haciendo hasta la actualidad, tal vez haya que reformularla para sostener otra bandera de cómo es una reforma laboral o cómo deberíamos hacerla. Me parece que ese es el planteo de lo que se está hoy diciendo, lo que es, y hacia adentro, si querés llamarlo autocrítica, ver distinto de negar una reforma, sino ver qué reforma presenta, en este caso, el peronismo, el radicalismo y otros partidos. Claro, pero es un tema esto que, no sé, es una lástima porque había capitalizado un poder significativo y que lo pierda, ¿viste? Por comportamiento, es realmente una lástima. Pasando a otro tema, que de ahí van a salir otros seguramente. Va a estar con nosotros en un ratito nada más Federico González. Sabemos que es titular de Federico González y Asociados. Sí, un encuestador de mucha encuestadora notoriedad política de mucha trayectoria. Muchos medios esperan las encuestas de Federico González antes de una elección, pero afronta otro desafío. ¿Cuál es el desafío? Que va a ser candidato a presidente. Precandidato. A presidente en 2027. Tremendo, ¿no? Por un partido político distinto, no va ni con izquierda ni con derecha, se sitúa, diríamos, en un centro, así que va a ir ahí, dentro de ese centro, va a presentar en marzo, que lo va a venir a presentar acá, justamente, lo dijo al aire, un libro con 100 propuestas. Bueno, yo creo que lo que ha sido Milei, a ver, de una persona que iba a los programas de televisión, en algunos le iba bien, sí, en algunos le iba mal, lo han echado, o sea, se ve, sí, en las redes se ve permanentemente a un Milei hablando en uno de los tantos programas de Marcela Tiner, que se pelea con Sol Pérez, la modelo, y se tiene que levantar y se tiene que ir. Estamos hablando antes del 2023, por supuesto, 3 o 4 o 5 años para atrás. Entonces, esto de lo que pasó con Milei, que yo no lo pongo en un ciudadano más, sino un dirigente que entendió y supo que podía ver otra cosa de lo que se ve en lo que es lo tradicional de la política. Empiezan los Esteban Bullrich, que viene de la política, pero bueno, todos sabemos su condición lamentablemente hoy física, y que digan, quiero ser candidato a presidente. Un Federico González, un consultor que toda la vida vivió y vive, por supuesto, de la consultoría y de presentar encuestas a distintos políticos, dice, ¿por qué yo no puedo ser candidato? Si fue Milei. Entonces, va a empezar a pasar eso. Esto sí, una cosa es la expresión, el deseo de cada uno de nosotros, y otra cosa después es la realidad, que no es para cualquiera. Pero, bueno, la expectativa no se la puede sacar uno a nadie. Seguro. Despertó voluntades el tema de Milei.
Claro que sí. Despertó voluntades. Despertó voluntades, despertó iniciativas, un camino no tradicional, un camino distinto. Bueno, por ahora el argentino, la argentina, ve que ese sistema lo apoyó en las legislativas de manera contundente y ahora el presidente con su equipo de gobierno tiene de aquí a 2 años más a ver si realmente ese espaldarazo electoral se puede traducir en gestión, en leyes y por supuesto en resultados. Seguro, seguro. Bueno, relacionado con esto, Gabriel, viene una etapa buena, digo yo. Bueno, hablamos del Congreso, ahora vamos a hablar desde otro lugar del Congreso. Esto de que haya sesiones extraordinarias, que laburen, lo digo entre comillas. Así es. Es bueno, y es bueno, se habla, se divide en partes, ¿no? Todo este detalle de votación de leyes. La reforma laboral dicen que sale. Sí, sale, igual que el presupuesto. El presupuesto también. Hay que ver la reforma tributaria, qué pasaría, según la última información, para marzo. Para marzo. Hay que ver si entra ahora, que no creo tanto cambio. Va juntando los votos, ¿no? Y qué increíble el cambio que tuvo con Santilli todo lo que es la pata política del presidente, que ya lo hablamos acá, ya lo hablamos, pero vale decirlo. Vale decirlo y le va a dar como más dinámica a los resultados que está esperando el gobierno, que es sacar al gobierno de esa, a ver, no quiero decirlo de una manera despectiva, todo lo contrario, pero darle más dinamismo, más movimiento, más... Voleo, así es. Que no solamente si el presidente no va a algún acto o no anuncia alguna medida, no sea solamente la evolución del presidente, sino que haya otros actores que funcionen para que el gobierno pueda tener otra trascendencia, otra movilidad, otra cercanía, si se quiere seguro, decir, ¿no? Seguro. Bueno, quien manejaba bien eso, vale hacer un poquito de historia, fue Carlos Menem, ¿no? Que muchos lo comparan, Coan, claro, que muchos lo comparan con este gobierno, obviamente bien de distintas formas, tanto Milei como el expresidente Carlos Menem, que había sido 3 veces gobernador de La Rioja, otra trayectoria, pero lo quieren emparentar con Menem para entender al Menem, hacerlo entender más entendible a Milei, en los tiempos que corren, por lo menos. Sí, seguro. ¿Habrá enfrentamiento en el Congreso? ¿Qué pensás vos? En la votación. Va a haber posturas distintas, pero creo que, por supuesto, la izquierda va a ser reactiva a cualquier proyecto que pueda presentar el gobierno, pero hay una parte del peronismo que era lo que yo te venía diciendo, que es presentar propuestas distintas a las que va a presentar el gobierno, a ver si puede negociar. Una vez que esté el quórum, negociar parte de las leyes, a ver si salen con menos dificultad. Después hay una parte de Provincias Unidas, que es, digamos, todo el reconto de diputados de los gobernadores, que lo mismo van a intentar imponer algunos artículos de esas leyes fundamentales para el gobierno. ¿Para qué? Para negociar el ida y vuelta de fondos que, por supuesto, los gobernadores necesitan de acá a 2 años, o mejor dicho, durante 2 años, para poder o volver a reelegirse o para tratar de poner a un candidato o una candidata que conduzcan cualquier tipo de gobernación de las 24 que hay en la Argentina. Entonces, hay también un ida y vuelta de otro diálogo, de otra forma de mirar la política para ya no rechazar, sino aceptar y en base a esa aceptación ver qué se puede negociar. Seguro. Vamos un poquito a la legislatura bonaerense, Vayamos. Que está bastante movido. En el Senado queda clara la lucha que va a haber entre Cristina Kirchner y Kicillof. Quedó claro. Muy claro. Ahí va a ser un tema bastante delicado. Y en lo que es en diputados también. O sea, diputados, si bien se votó ahora el endeudamiento, está complicado Kicillof. ¿Por qué? Porque necesita la aprobación de Nación, el endeudamiento de la provincia. ¿Y si no se lo da? Bueno, si no se lo da,
lo que están diciendo algunos funcionarios de Kicillof, más allá de su lugarteniente Bianco, está diciendo que van a accionar judicialmente porque no le puede negar la Nación a la provincia de Buenos Aires, en este caso, retaseándole los fondos, negarle un endeudamiento que es para trabajar en ampliación de obras, no solamente para pagar sueldo y demás, sino endeudarse para hacer obras de aquí a 2 años. Entonces, bueno, ahí está la discusión, hablan de judicializarlo y bueno, puede ser una pelea más en el ring, después de que pase un poquitito la etapa de Tapia, bueno, volver al clásico enfrentamiento entre Milei y Kicillof. Pero va a ser un tema bravo. Va a ser un tema bravo porque creo que en algún momento el costo lo va a empezar a pagar la Nación, no lo va a pagar la provincia. La provincia dice, yo tengo la manera de pagar aguinaldo, pagar sueldo, pagar equipamiento hospitalario, hacer funcionar la policía, hacer funcionar esto, hacer ampliación de distintas obras, pero si la Nación no me deja, yo no puedo afrontar estos tipos de compromisos. Y ahí está la pelea. Es un endeudamiento tremendo el que pidió Kicillof. Y sí, la verdad que sí, y es lamentable. Muchas veces este tema pasa al próximo gobernador. Sabemos que Kicillof no puede renovar como gobernador, así que va a ser un gobernador nuevo, llámese del oficialismo provincial o propiamente del oficialismo nacional. Sí, sí. Eso habrá que ver. Todos sabemos, o por lo menos es una cuestión casi confirmada, que el candidato o precandidato, vamos a hablar de precandidaturas, va a ser Diego Santilli, con la apoyatura del gobierno nacional. Y del lado del peronismo, bueno, se hablan de muchos nombres. A mí me hablan de uno que sé que está en gatera, fue candidato a presidente, por ahí le doy una pista. Pero en el 2023, por parte del peronismo. Pero creo Zona que Norte, una persona. es Zona Norte, vinculado en Zona Norte, así que pero está a confirmarse, todo está en veremos. Ahora hay que salir de este embrollo que se metió la provincia, justificando de por qué endeudarse, y el gobierno nacional poniendo la postura de que si no tienen permiso de la Nación para darle esa posibilidad, bueno, ahí hay un conflicto impuesto. Bien, contamos, ahora sí, vamos a contar. Sí, tuvimos mucha información. Ya lo creo, como siempre, por suerte. Va a estar con nosotros, como lo comentamos en su momento, Federico González. Va a presentar 100 propuestas en un libro que va a presentar justamente en marzo, está terminando. Habla de educación, de salud, pivoteamos en 3 temas: salud, educación y seguridad. Muy bien. O sea, si bien está lo tecnológico, inteligencia artificial, hay muchas cosas, la ciencia, la tecnología, pero fuimos a 3 temas sensibles. Sí, para poder desarrollarlos bien. Ahí está, ahí los desarrolló, que va a estar un poco más ampliado en su nuevo libro, y creo que bueno, la democracia, dijo un gran pensador, se mejora con más democracia. Totalmente. Bueno, por lo pronto, la posibilidad la tienen todos, ahora después veremos quién apoya, o sea, el soberano, como dice la Constitución Nacional, veremos a quién apoya. Pero bueno, el juego está abierto. Así es. Así que esa es la propuesta que vamos a compartir en la noche de hoy. Fantástico. Vamos entonces. Dale. Primera tanda para después entonces comenzar con Federico González. Para estar informados, Telecreativa Noticias, con más móviles, más presencia en las calles, reflejando las necesidades de los vecinos, con toda la información regional y de la provincia de Buenos Aires. Telecreativa Noticias, de lunes a viernes, a las 19 horas, por Telecreativa, Canal 5 de Lanús. A Solas, un espacio de entrevistas con referentes de la política y la economía. Análisis, información y mirada profesional. A Solas, conducido por Alberto Amorosino. Todos los jueves a las 21 horas por Telecreativa.
Todas las semanas te esperamos en la pantalla del Pescador TV para que te mantengas bien informado de lo que acontece en el mundo de la pesca deportiva. Relevamientos constantes realizados por periodistas especializados en la materia te brindan toda la información necesaria para planificar tu próxima salida de pesca, los mejores pesqueros del momento y todas las novedades de la pesca deportiva en un solo lugar. De la mano de la pesca deportiva, recorre nuestra hermosa Argentina. Te esperamos en Del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. Estás viendo Canal Telecreativa. Todos los viernes a las 21 horas, sintoniza Canal Telecreativa, Fuera de Alcance. El programa conducido por Jorge Chío, abordando con profundidad los temas más relevantes de la política, la economía y la actualidad nacional. Con la participación especial de Gabriel Mercury en su columna política. Con invitados especiales, periodismo comprometido, análisis responsable. Todos los viernes a las 21 horas, Fuera de Alcance, por Canal Telecreativa. All Beer TV, un programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar, por Canal 5, Telecreativa. El mundo de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. All Beer TV, el programa cervecero. Seguinos en nuestras redes. Telecreativa te mantiene siempre informado. Y afronta un desafío importante, lógicamente muy importante. Y esto demuestra vocación por una parte, compromiso por otra, y es importante remarcar esto. Y en una oportunidad me dijeron que la democracia se mejora con más democracia. Y es el candidato de las 100 propuestas, candidato a presidente en 2027. Federico González, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Jorge, por llamarme y bueno, por permitirme expresar estas ideas que traigo o que quiero traer a la sociedad, ¿no? Sí, sí, seguramente. Candidato de las 100 propuestas, Federico, comentanos un poco, a ver. Bien, bueno, estoy escribiendo ese libro con las 100 propuestas. La idea es terminarlo en un mes para poder publicarlo en los primeros días de marzo. Ujú. Y el proceso de producción. Bueno, y las propuestas abarcan, yo te diría, casi todas las áreas que son importantes en la gestión de un país, desde la economía, la educación, la seguridad, la geopolítica, la salud, el empleo. Bueno, después hay algunos subtemas por ahí puntuales, como el tema de la justicia, y bueno, después se van desgranando en algunos quizás más específicos, como el mundo moderno, la inteligencia artificial, como una tecnología disruptiva que llegó para quedarse y que va a cambiar y que ya lo está empezando a cambiar todo, etcétera. Le damos una mirada, yo diría una mirada de la política ayornada a los tiempos modernos y bueno, con un realismo bueno, que me parece que tiene que tener la política argentina. No, no, no. Va, la política argentina es la de cualquier lugar del mundo. Le dedico 4 o 5 de esas propuestas a algo que en otra disciplina se llama benchmarking. Benchmarking, una palabra para referirse a algo muy simple, el arte de imitar las prácticas mejores que hay en otros países respecto de diversos temas. Ujú.
Me parece importante. Vamos a detenernos en 3 puntos y no nos adelantás, digo, algo de lo que va a ser el libro. Hablas de una reforma educativa justamente orientada a generar valor económico. Esto por una parte, y vamos a detenernos después en salud y seguridad. Pero empecemos por educación. ¿Qué es darle valor económico? Bien, mira, yo tengo dos o tres propuestas que están vinculadas. El esquema que las vincula es lo que yo llamo la estrategia dual de arriba abajo y abajo arriba. Ujú, La de arriba abajo es la clásica, es la que está haciendo Milei. Yo creo que algunas cosas bien, otras no tanto, pero ¿qué es? Mejorar las condiciones macroeconómicas y de estabilidad, que hace un marco jurídico razonable para que vengan capitales a invertir al país. ujú, Bueno, algunos a eso peyorativamente en otra época le llamaban la teoría del derrame. Y bueno, yo creo que no voy a ser valorativo, sino descriptivo. ¿Cuál es la idea del derrame? Que esos grandes capitales después van a generar polos o micropolos a su alrededor, como Vaca Muerta, ese sería un buen ejemplo. ujú, Y eso finalmente, bueno, en un segundo nivel va a haber muchas pymes proveedoras de esos nuevos capitales, y después en algún momento va a llegar al consumidor final, que es el ciudadano de a pie. Bueno, yo no cuestiono eso, hay que hacerlo, pero es insuficiente. La otra estrategia es de abajo arriba, y mientras esperamos el derrame, ¿qué hacemos? Y ahí está la educación como un instrumento para apalancar el desarrollo. Para mí, la educación necesita una revolución en múltiples niveles, pero uno que es fundamental, no digo que sea todo, es uno fundamental, es que para mí el nuevo actor del siglo XXI está siendo y va a ser más la figura del emprendedor, que no hay que confundir el emprendedor con el cuentapropista, con con el desclasado del sistema que tiene que salir a rebuscárselas y termina siendo trabajando por una aplicación, etcétera. Acá no estamos hablando de eso. No estamos hablando de la uberización del trabajo. Estamos hablando de lo que hay que crear son los nuevos Uber que hoy no están. De ujú. cómo lo vamos a crear, necesitamos, te digo una cifra que después hay que revisarla. Necesitamos 200.000 nuevos emprendedores, empresarios. ¿Dónde están? Y bueno, hoy están en las escuelas. Entonces las escuelas las tenemos que resetear y orientarlas a la productividad, al trabajo y al emprendedorismo. Y uno puede decir, y bueno, pero ¿y las otras funciones? No, las otras funciones tienen que seguir existiendo. Obviamente hay que enseñar a leer, a escribir, hay que enseñar artes, hay que enseñar oficios, hay que enseñar todo lo que haya que enseñar porque hay vocaciones diversas y hay chicos que quieren ser médicos, otros que querrán ser astronautas, otros que querrán ser artistas. Pero y los que quieren ser emprendedores, bueno, no los estamos viendo y necesitamos verlo. Entonces, el emprendedorismo para mí tiene que estar en la escuela, es mi proyecto, desde los primeros grados. No te digo la salita porque sería demasiado, pero en la primaria hay que enseñar emprendedorismo, hay que enseñar educación financiera, eso es muy importante para que nuestros chicos no caigan prisioneros de la timba o de ganar dinero fácil y todas esas cosas. O en los barrios más humildes que son los que más necesitan y son los que más caen en las redes del financierismo que está ahí en el límite de lo razonable, y bueno, y en el peor extremo es el narco prestamista. Eso debemos eliminar con educación. Bueno, si logramos eso, lo que tenemos que hacer es transformar a las escuelas en usinas de ideas, de inventos, de proyectos y de emprendimiento. Y Ujú, además tenemos que, y concluyo con esto, tenemos que formar vocaciones de argentinos que quieran emprender, pero que sepan venderle al mundo.
El general Perón en el 73, que creo que es su mejor versión, decía, todo argentino tiene que producir por lo menos lo que consume. Yo le agregaría, y si produce excedente, tiene que saber venderlo. Y el mercado es el mundo. Entonces, esos 200.000 o 300.000, depende a qué plazo estemos hablando, de emprendedores, hoy están en las escuelas. Nosotros tenemos que orientarlos sin torcer voluntades. El que le Ujú. guste ser médico va que elija su profesión. Pero el que tenga una vocación emprendedora, debemos alentarlo. Eso sería la idea. Lindo, lindo desafío y esto de formar en las escuelas creo que es importante y más focalizado en lo que es la parte económica, ¿no? O sea, para que sepan manejarse los chicos. ¿Y sabés lo que resalto, Federico, en esto? Que es un proyecto, lógicamente, en el mediano y largo plazo, ¿no? O sea, políticas de Estado, que es lo que necesitamos también, estables y que permanezcan en el tiempo. Claro, por supuesto. Y bueno, y ahí tanto que a veces unos, bueno, este gobierno y otros, tanta energía que ponen en la batalla cultural. Ujú, Bueno, yo creo que orientar la educación hacia el trabajo y el emprendimiento y el emprendedorismo, eso también es una batalla cultural. Yo prefiero esas batallas culturales que suman y no las batallas culturales que desgastan, porque dividen. Me parece que ya hemos tenido mucha división. Además, yo eso lo aprendí como docente y lo aprendí en la vida, en los grupos. En los grupos, cuando no está clara la consigna, todos empiezan a elucubrar, no, porque que es esto, que no, que es lo otro, que se imaginan. ¿Sabes cuándo se termina eso? Cuando hay un líder que claramente dice, miren, lo que tenemos que hacer es esto. Tenemos que llegar a este objetivo, estos son los medios, estos son los recursos, bueno, empezamos ya. sí. Ahí mágicamente se endereza todo, se termina la discusión estéril, estamos agotados en discusiones estériles, quién es mejor, que vos, que yo, que la causa, que la culpa la tiene el otro, siempre. Mira, cuando tenés un horizonte claro, todos lo entienden y ponen la energía ahí. Y yo creo que la escuela tiene una energía, la educación tiene una energía formidable. Y además yo digo la escuela, la universidad, la academia, el sistema científico-tecnológico que hoy cada día está más desmantelado o desconsiderado. Y además eso, yo te diría, en el análisis económico más simple, lo que te dice es que es inversión. Es decir, a ver, ¿cuál es el retorno de la inversión cuando uno invierte en educación, en ciencia y tecnología? Es muy alto. ¿Y cuál es el costo de no hacerlo? Entonces, bueno, yo creo que los argentinos no tenemos que conformarnos con ser el granero del mundo, con ser proveedores de materias primas. Nosotros tenemos que aspirar a jugar en todas las ligas. Bueno, por supuesto, en todo, uno dirá, bueno, después estratégicamente quizás no se puede jugar en todas. Pero yo creo que a veces con ese cuento de que nosotros somos chiquitos, nos terminamos empequeñeciendo más de lo que Seguro, teóricamente somos. seguro, seguro, tal cual, eso comparto. Por otra parte, vamos a otro de los puntos sensibles, seguridad. Bueno, mirá. Yo creo que seguridad, bueno, además de lo clásico, porque a ver, la seguridad que tiene los dos niveles. Tiene el nivel, podríamos decir, el poder de policía para luchar contra el delito en todos los niveles, y después tiene otro nivel que es el nivel de la prevención. Bueno, yo creo que los dos se hacen de forma insuficiente, pero después hay una discusión que también es estéril, que ocurrió durante el kirchnerismo, es que si, ¿qué hacemos con el delito? ¿Lo combatimos o lo comprendemos? Yo creo que el error es plantear eso como una disyuntiva, porque uno humanamente debe comprenderlo todo, pero desde el punto de vista de la acción de un gobierno, bueno, hay cosas que más allá que uno las comprenda, tiene que actuar en consecuencia. Principio básico, me preguntaba también de la salud. Eh, ¿cuándo- ¿Cuál es el mejor sistema de salud? El que hace prevención primaria, el que no deja que ocurra el momento de la enfermedad
o el momento de la enfermedad avanzada, donde ahí es más complicado actuar y aparte mucho más caro. Entonces, te digo algo muy concreto. Por ejemplo, el narcotráfico. Se dice en el mundo que eso es una batalla perdida. Yo digo, bueno, no, batallas perdidas no hay ninguna. Ahora, para mí la principal guerra contra el narcotráfico es que hay que cambiar, ahí sí, hay que cambiar la cultura de ingerir sustancias. Ujú. Vos me dirás, bueno, pero eso es muy difícil. Y sí, es difícil, pero no es imposible. Entonces, todo lo que uno puede, porque ahí hay muchas acciones. Primero, si los chicos tienen deporte, tienen escuela, tienen norte, y bueno, yo te diría, desde el punto de vista del análisis económico, la probabilidad de ser un soldadito de la droga baja drásticamente. La probabilidad de ser de ser un consumidor baja notablemente. Entonces a mí me parece que ahí tenemos que poner las fuerzas vivas de la sociedad, educación para la salud. Por ejemplo, yo soy psicólogo. Vos sabés que Buenos Aires es la ciudad que tiene más psicólogos per cápita del mundo. Bueno, y sin embargo, a veces me pasa en la producción que alguien me dice, necesito un psicólogo, ¿dónde voy? Y no está claro cuál es la respuesta. ¿Por qué? Porque ahí no se articula la oferta y la demanda. Los psicólogos son agentes de salud, pero tienen que estar en los barrios, tienen que estar haciendo lo que se llama psicoeducación, porque cuando uno va al conurbano y te das cuenta que eso es el Far West, te das cuenta que parece que ya es tarde. Por ejemplo, algo muy dramático. Hablando con una amiga de un conurbano profundo, no en una villa, en un barrio muy humilde y muy acechado por el narco. Y ella me habla de los narcos que venden, que todo que venden. Y le digo, pero escúchame, ¿cuántos son los que venden? Me dice, ¿cómo crees que te lo diga? ¿Por cuadra, por barrio, por cuadra, o por manzana o por cuadra? Por cuadra. Dice, y en mi cuadra hay 12 casas, 6 venden. Ahora en la de enfrente, 9. ¿Y quiénes son los que venden? Son chicos jóvenes. Bueno, entonces uno dice, el Estado no estuvo donde tenía que estar. No estuvo con el deporte, no estuvo con la palabra, no estuvo dando un horizonte de vida. Entonces yo creo que el principal acecho contra el narcotráfico también es la educación. Hay que bajar la tasa de consumidores. Ujú. Eso es lo que se llama el demarketing, hacer que la gente deje de consumir. Entonces, primera batalla contra el narcotráfico, que haya menos consumidores, si hay menos clientes, hay menos negocios. Después, lo que nunca se hace acá con el narco es tocarles el corazón financiero. Es decir, hay una legislación obsoleta que no está ayornada a los tiempos modernos. Y yo creo que si uno lo toca por abajo, le bajás los consumidores, y lo tocas por arriba, le tocas el corazón del negocio, la tarea estrictamente policial es importante, pero es mucho más fácil cuando tenés que luchar contra un monstruo mucho más debilitado. Y bueno, y después otro tema de salud. Mira, yo no, a mí me dicen, ¿pero vos sos peronista o sos liberal? Yo digo, no, reconozco algunos logros del peronismo y algunos valores liberales. Yo creo que hay que rescatar a un importante pensador y resolutor de problemas argentinos que es Ramón Carrillo. Hay que volver el peronismo tuvo muchos éxitos y tuvo muchas, yo diría, cuestiones muy cuestionables. Eh, Fue motor de muchas cosas, pero además también fue un obstáculo para que la Argentina se desarrolle. Yin y Yang. Pero la política sanitaria de Ramón Carrillo hay que estudiarla y hay que imitarla. Yo creo que hay que imitar lo bueno. Y te digo otra cosa, que eso atraviesa el eje educación y salud y empleo. Yo no sé si vos tenés muy presente al padre Opeca, que Sí. algunos lo conocen. Bueno, para mí es increíble que nadie se dedicó seriamente a hablar con el padre Opeca y que venga y que nos enseñe a los argentinos cómo hizo él para transformar un basural donde la gente vivía en la indignidad en un pueblo que se autosostiene, que tiene escuelas, que tiene trabajo y que tiene salud.
Magia no hizo, hizo algo de lo que hay que hacer y bueno, le puso empeño, inteligencia y él siempre dijo, soy un enemigo de la asistencia social, por eso crea indignidad. Y donde había basurales, creó dignidades. Ahora, fíjate que todo va de la mano, porque se autogestionaron la salud. Entonces yo creo que hay una parte importante de la salud que es autogestión. Y autogestión no quiere decir, no, el Estado se lava las manos. El Estado nunca se lava las manos en ninguna de las áreas donde debe ser responsable. Ujú. Son todos ejemplos, para tener presentes, digo, ¿no? Y vos sabés que esto que comentás, yo leí mucho de Medellín, justamente el desarrollo que tuvo y cómo contuvo a los jóvenes, adolescentes, con el narcotráfico y las posibilidades que le dio, muy similar a esto que estás comentando, y dio un excelente resultado en lo que es Medellín. Calculá vos que en el año 1991 hubo 6.800 muertes violentas y 18 años después 320 y pico. O sea, fíjate vos lo que es el trabajo justamente en el mediano y largo plazo. Nos Bueno, queda un tema pendiente justamente en esto que ya lo estuviste desarrollando, que es el tema de salud, y me quedé pensando en la autogestión de salud, y en Ramón Carrillo, lógicamente, que muchos lo tuvimos que estudiar, pero esto de la autogestión, esto creo que es para resaltarlo. sí, porque es la educación sanitaria. Ahí de nuevo la Claro. educación. Es decir, no es que, bueno, pero entonces vamos a dejar que la gente se cure sola. No, eso es una tontería. No, tenemos que tener un sistema de salud sólido, como el que Argentina supo tener, el de Ramón Carrillo, con todos los niveles, pero además debemos llevar la educación sanitaria a las escuelas. Ujú. Mirá, en mi época teníamos una materia que se llamaba psicohigiene. Bueno, perdón, higiene en la secundaria y psicohigiene en la universidad. Yo tuve psicohigiene y salud mental. Es otro tema, salud mental. Bueno, pero eso es insuficiente. Eso no tiene que ser una materia más. Tiene que ser un lugar en donde se encuentren los hijos, los alumnos, los padres y las fuerzas vivas de la comunidad. Entonces, bueno, hay muchos problemas en donde la comunidad organizada, que es un concepto que también se utilizó y se bastardió, puede gestionar mejoras, como por ejemplo el tema del agua potable. Sí, para que haya agua potable necesitamos una red de infraestructura muy importante, que hoy Ujú. no sé si está, yo diría que no está, falta mucho. Pero también necesitamos enseñarle a las madres hábitos saludables para luchar contra las condiciones adversas que atentan contra la salud. Y lo que dijiste de Medellín, me saco el sombrero, eso es lo que se llamó, entre otros hallazgos, eh, implementación de políticas que tuvieron éxito, tuvieron lo que llaman los parques biblioteca, Ujú. que era una red de centros educativos, Exacto. tecnológicos, que tenían lo más avanzados de la tecnología de ese momento, y lo más interesante, ¿dónde los pusieron? En los lugares más vulnerables. ¿Qué le Ujú. decían? Oh, porque lo van a romper. Acá, ¿vos sabés que cuando contaba eso? Me decían, pero acá, si lo pones en una villa, te lo destrozan. No, porque es el orgullo de que tienen una dignidad. Seguro. Entonces, la gente no come vidrio y sabe valorar lo que es positivo para su desarrollo. Seguramente. Federico, ya lo hice por privado, te deseo el mayor de los éxitos en este desafío y espero por el libro, espero por un ejemplar que pienso va a ser muy interesante. Bueno, Jorge, yo te agradezco mucho que me des esta oportunidad. Siempre me permitiste expresar conceptos. Así que, por supuesto, cuando esté el libro, ni bien salga del horno, te lo voy a mandar y va a ser un gusto poder conversar con vos con más nivel de detalle sobre esas propuestas. Pero muchas gracias. Gracias, Federico, por tu tiempo. Chao. Estábamos
Gracias. Estábamos comunicados entonces con Federico González. Pausa. Disfruta tus vacaciones o escapate un fin de semana y sentite como en tu casa, pero disfrutando un servicio hotelero 5 estrellas, Mediterráneo. Cabañas para 2, 4 y 6 personas con estacionamiento individual, en un complejo que te ofrece exclusividad, elegancia y privacidad, a solo 120 kilómetros de Capital Federal, en Chascomús. Mediterráneo, cabañas y spa. La trata de personas existe. Denunciala al número 145. Línea gratuita y anónima. Ministerio de Seguridad Nacional. Todos los viernes a las 21 horas, sintoniza Canal Telecreativa, Fuera de Alcance. El programa conducido por Jorge Chío, abordando con profundidad los temas más relevantes de la política, la economía y la actualidad nacional. Con la participación especial de Gabriel Mercury en su columna política. Con invitados especiales, periodismo comprometido, análisis responsable. Todos los viernes a las 21 horas. Fuera de Alcance por Canal Telecreativa. Todo lo que pasa en los clubes de la región lo encontrás aquí, en Purretes, el programa de fútbol infantil, donde los únicos protagonistas son los pibes. No te olvides, todos los viernes y por la pantalla de Telecreativa, Purretes. Estás viendo Canal Telecreativa. Hola, mi nombre es Graciela Davidenko y los invito a compartir Sabores, su guía gourmet, una propuesta práctica para conocer distintas alternativas gastronómicas, maridajes y mucho más. Por aquí, Canal 5, Telecreativa. Los esperamos en Sabores, su guía gourmet. Hotel Impas, a tu medida. Cabaña, promoción, romana, 4 estrellas. Tower Loft, 5 estrellas. Hotel Impas. Pasco y Camino General Belgrano, Quilmes. www.hotelimpas.com.ar. Seguinos en nuestras redes. Telecreativa te mantiene siempre informado. Bien, volvimos. Interesante. Siempre es interesante escuchar distintas opiniones, posturas. Es importante escuchar. Sí, seguramente. Veremos a ver qué pasa y cómo se sigue desarrollando todo esto en el plano legislativo, que lo hablábamos en la apertura, a nivel provincial, nacional y bueno, y los candidatos que de a poco van apareciendo. Van a ir apareciendo. ¿Nos despedimos? Así es, Jorge, hasta la semana que viene. Chao, nos vemos la semana próxima. Está la verdad, buscando pistas en la oscuridad. No hay barreras que nos puedan frenar.